están? Qué gusto que me acompañen en este Tonske, porque bueno, hay un tema muy interesante. En días pasados pues salió esta película que ya todo el mundo está especulando que se va hacia el Oscar por la actuación de Joaquin Phoenix, etcétera, etcétera. Y pues estoy hablando obviamente del Guasón. Retrató un tema que es muy interesante a todos, o bueno, a la gran mayoría que yo he conocido que ya vio la película, les gustó muchísimo. Todos decimos, es que todos podríamos ser el Guasón, el Bromas, o como le gusten decir. Pero más allá de esto, tiene un tema de fondo que de verdad es muy, muy alarmante porque en nuestro país no se habla tanto o no se le da la atención pertinente que requiere. Y por ello es que hoy nos vamos a dedicar no a hablar de la película, no vamos a hacer un cineclub para decir si nos gustó o no. De lo que vamos a hablar es sobre salud mental y en sí el tema de trastornos mentales para tratar de comprenderlo un poquito mejor. Y para eso me acompaña la doctora Ingrid. Doctora, muchas gracias, qué bueno que estás en este programa. Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación. Qué bueno que pudiste estar aquí porque además en el marco de que el pasado jueves fue Día Internacional de la Salud Mental y tú estuviste muy activa en todas estas actividades. Sí, la verdad es que, año con año se realiza ya desde más o menos hace unos 6 años esta celebración, ¿no? Más que celebración es realmente una conmemoración, ¿no?, de lo que es la salud mental. Y este año, además, pues el lema que trae, ¿no?, son 40 segundos, son suficientes para actuar, haciendo referencia a la parte del suicidio, ¿no? Entonces, la prevención del suicidio fue el tópico clave de esta ocasión. Entonces, bueno, sí, tuvimos muchísimas actividades, afortunadamente, para concientizar alrededor de este tema que es tan delicado, ¿no? ¿Qué dices la palabra justo clave? Es la concientización y como en otros ámbitos lo conocemos como hacerlo visible, ¿no? Acerca de esto. Pero la primera pregunta que yo tengo y que quiero hacerte porque es muy interesante, yo la traía desde hace tiempo ya, es ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Yo creo que la mayoría estamos perdidos en ese tema. Mucha gente, de hecho colegas médicos de repente tienen dificultad como en hacer esta distinción, ¿no? No estamos tan mal, entonces también los doctores. No, en general sí cuesta trabajo. Bueno, el psicólogo normalmente es un licenciado en psicología, ¿no? Alguien que cursa una carrera o una licenciatura en psicología, básicamente para tratar de entender cómo es que funciona la mente humana, ¿no? Eso es como digamos lo esencial, ¿no? Algunos de ellos después hacen una preparación adicional para poder dar una psicoterapia, ¿no? Entonces ellos básicamente el tipo de tratamiento que dan siempre y cuando reciban esta capacitación adicional, porque un psicólogo saliendo de la carrera no puede dar psicoterapia, no está entrenado todavía para eso, ¿no? Son aquellos psicólogos clínicos que ya se van como hacia esta área en especial, los que sí se capacitan y entonces después pueden dar tratamientos de psicoterapia que básicamente consisten en pues entender mejor a esa persona, apoyarla, ¿no? Hacer como una labor de acompañamiento en el autoconocimiento, apoyarle también para que gane estrategias para afrontar mejor el estrés, las situaciones relacionales, etcétera, dependiendo. Lo que sea que esté pasando, ¿no? Exactamente, eso es lo que hace un psicólogo. Entonces es un licenciado en psicología, ¿no? Y los psiquiatras somos médicos especialistas, ¿no? O sea, nosotros nos formamos en medicina, hacemos nuestra carrera, ¿no?, de entre 6 y 8 años, dependiendo de la universidad, y después hacemos una especialidad médica de 4 años, ¿no? Una especialidad como la cardiología, como la ginecología, cualquiera de esas. Nosotros entonces somos médicos especialistas en enfermedades de la mente, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues el tipo de tratamiento que nosotros podemos otorgar es un tratamiento médico-psiquiátrico, donde en la mayor parte de las ocasiones la piedra angular pues, va a ser el dar medicamentos, pero por supuesto vamos a hacer también algunas intervenciones psicoterapéuticas y a dar un acompañamiento también a este paciente, ¿no? Sí queda mucho más clara la diferencia, o sea, sí hay, no es solamente que... Probábamos hace un momento, ¿no? Siempre te ocurre que si es que ser psicólogo o psiquiatra y vivir también de ese lado es como que ahorita yo mejor me callo porque pues vas a estar analizando, ¿no? Claro. Mejor terminamos el programa, no quiero que digas algo malo. Sí, eso es clásico. Eso no ocurre, ¿no? Entonces, ¿cuáles, por ejemplo, me decías que no has visto la película del Joker, que además no la he visto, muero de verla, pero está bien. Eso estaría súper bien que después ya la veas, pero justo no es porque se ponga de moda estos temas. Como ya lo mencionabas al inicio, hemos hablado ya desde hace unos meses sobre prevención del suicidio. Se le empieza a tomar importancia a estos temas, pero ¿cuál sería lo primordial? ¿Qué es lo que tenemos que entender como salud mental? Salud mental en general es como una condición de equilibrio en la persona, ¿no? Esta situación de equilibrio
tanto físico como emocional y por ende del comportamiento, que le permite relacionarse bien con su entorno, funcionar adecuadamente, ser productivo, sentirse satisfecho con lo que hace. Eso es en general salud mental, ¿no? Como podemos entonces imaginar, pues es algo muy frágil, porque es como una esferita de cristal que puede sufrir atentados muy frecuentemente, ¿no? Y de una manera muy sencilla, porque pensar en este equilibrio, pues de repente es casi irreal, ¿no? Entonces, en esa misma línea, lo que diríamos es que alguien también tiene salud mental, no cuando tiene una vida perfecta, porque pues ahí todo no te está pones a mismo prueba. balanceado, ¿no? No, tienes salud mental en la medida en que puedes enfrentar efectivamente cualquier vicisitud, ¿no? Cualquier problema que llegue y regresar rápidamente a ese equilibrio que te permite funcionar y sentirte bien, ¿no? Entonces, eso es en general como la salud mental. Y hablando en el caso específico de trastornos de la mente, o que no sé si esté bien dicho, enfermedades de la mente, eso también es algo muy... En general son trastornos. Trastornos. Digamos que el título oficial que reciben es trastornos, porque una enfermedad implica que sabes la causa exacta de la condición. ¿No? Y bueno, la mente sigue siendo un enigma. Realmente algo por lo que tenemos todavía que estudiar, ¿no? Y entender mucho más. Y pues bueno, sabemos que las enfermedades mentales, ¿no? Son más bien un trastorno porque no tenemos la causa exacta. De hecho, son condiciones multifactoriales, ¿no? Hay muchas cosas que las pueden provocar. Más o menos nos vamos acercando un poquito a entender qué parte del cerebro disfunciona o dónde está el problema, pero no acabamos de tener una causa raíz exacta, ¿no? Si no, pues tendríamos justamente ya mitigada. Y ya no valdría la pena que habláramos de esto. Exactamente. Entonces, bueno, de manera estricta son más bien trastornos mentales. Y una vez que, bueno, ya hacemos esa diferencia y que entonces es tarea muy, muy difícil tratar de encontrar las causas, etcétera, pero sí logramos identificar tipos de trastornos de la mente. Sí. De hecho, en las clasificaciones oficiales, que, bueno, las clasificaciones generan por ahí todo un debate, hay quien está de acuerdo con ellas y muchas otras personas, pues no, porque dicen que se quedan cortitas para abarcar toda la complejidad, ¿no? Todo lo que existe, sí. Totalmente de acuerdo en eso, pero bueno, necesitamos algo que sirva de parámetro conductor, ¿no? Algo que nos permita hablar un lenguaje en común aquí y en China, ¿no? Claro. Poder decir, si es esquizofrenia, bueno, aquí y en China se entienden más o menos los criterios de base con sus respectivas adecuaciones, ¿no? Entonces, en las clasificaciones mentales, pues en general están, por ejemplo, los trastornos del afecto, ¿no? Los trastornos bipolares, los trastornos psicóticos, ¿no? Trastornos ansiosos, otros relacionados con el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Alteraciones cognitivas, ¿no? Trastornos cognitivos donde entran, por ejemplo, las demencias, claro. Trastornos del comportamiento, ¿no? Y bueno, van así un poco como por grupos. ¿En nuestra sociedad mexicana existe alguno, o quizá es mucho más visible, que podamos decir se presenta con mayor frecuencia? Sí, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica dice que, por lo menos en la población mexicana adulta, lo más frecuente son los trastornos de ansiedad. ¿Y en qué se basan? ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Hay varios, ¿no? Hay como varios tipos, pero las más frecuentes, por lo menos acá, y que además yo creo que son los que buscan menos atención, son las fobias. Ok. ¿No? Después de eso, en la misma encuesta, vienen ya los trastornos afectivos, que es la depresión, ¿no? Pero hablando de trastornos de ansiedad, esto es más frecuente. Las fobias creo que todo el mundo las ubica más o menos bien. ¿Las podemos asociar como a los miedos que hay a ciertas cosas? Sí, es un miedo, pero muy intenso, con una respuesta exacerbada, ¿no? Puede ser este temor, ¿no? Digamos, desmedido, ¿no? Con una respuesta física incluso, ¿no? Porque la gente realmente se ve en pánico, ¿no? Cuando se enfrenta no solo a una cosa, puede ser una situación, ¿no? O puede ser incluso a alguna persona con características especiales, ¿no? Que además se pone muy de moda y en redes sociales ya ponen, no, fobia, no sé qué, todo con lo que acabe de fobia ya resulta que existe, pero entonces sí hay a lo mejor un listado que es fácil entender qué tipo de pánico se siente por tal cosa, ¿no? Así es, son las llamadas fobias específicas y la fobia que se postula como el trastorno más frecuente en la población mexicana es la fobia social. La cual yo decía, pues son de las que menos buscan atención, porque de repente el problema es que las personas no se pueden exponer a hablar en público. Seguramente tú no tienes fobia social, ¿no? Por ejemplo. No se exponen a hablar en público. Incluso el hecho de pensar que van a salir a un sitio donde esté lleno de gente o ellos pueden ser como el foco de atención, ya les genera, ¿no? Un y tiene reacciones físicas también, ¿no? Muchísimo, sí, desde palpitaciones, no sube la presión, empiezan a sudar, ¿no? Sientan que les falta el aire,
quiere, ¿no? Etcétera. Y bueno, pero ahí de repente puede ser un poquito manejable, porque entonces si las personas se perciben así, pues lo que hacen es evitar exponerse a este tipo de situaciones. Ahora, yo siempre les comento, ¿no? Con mis alumnos cuando platicamos de este tema, de repente ustedes imaginen una mujer con fobia social. ¿Qué es lo que hace? No, difícilmente va a ir a buscar atención, porque además en una sociedad tradicionalista, ¿no? Pues lo que se dice de esta mujer es una muy buena esposa. No sale con las amigas, ¿no? Es muy tranquila. Es muy tranquila, está todo el día encerrada en la casa y aquí está muy tranquila, es maravillosa. ¿Para qué va a buscar atención? Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que más se presenta en la sociedad mexicana. Y es que justo pensando en lo de la película, pero en sí en la figura que representa el Guasón, que todo el mundo conoce, ¿no? Un villano de estas series de historietas, etcétera, que tiene de pronto, esta película lo que nos mostró es que cualquier persona se podría ver reflejado porque viene de un hartazgo, sí de enfermedad o sí de herencia, etcétera, pero venía de un hartazgo social, de rechazo, por ejemplo, de burla, de humillaciones. ¿Hay cosas que puedan desatar un trastorno mental? Como te decía hace un ratito, ¿no? Son multifactoriales. De alguna manera, las personas podemos tener una vulnerabilidad a algunas condiciones de enfermedad, ¿no? Entre ellas para los trastornos psiquiátricos. O sea, ya viene como ahí cargado un poco en los genes. ¿Qué necesita para que finalmente se exprese? Pues un detonante, ¿no? Y el detonante normalmente es ambiental, ¿no? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser de repente pérdidas significativas, ¿no? Claro. Puede ser frustración en un grado máximo, ¿no? Puede ser a lo mejor, por ejemplo, como pasa en algunos casos a veces en pacientes con trastorno bipolar, incluso una situación que es considerada como buena, ¿no? O motivante, como el haber tenido un logro, haber sido ascendido a un puesto que estaba esperando o entrar a la universidad, es un evento emocionalmente intenso y entonces puede aparecer la enfermedad. ¿Hay formas correctas e incorrectas de tratar un trastorno mental? Es decir, o simplemente tú te das cuenta, conlleva un tratamiento con un psiquiatra o un psicólogo. Esa es una parte que me llama mucho la atención. Tú me comentabas que la gran mayoría de las personas no saben con quién llevarían a cabo un tratamiento, ¿no? Yo creo que lo importante es tener un primer acercamiento con un profesional, ¿no? Esperando que ese profesional tenga la sensibilidad de decir, mira, te está sucediendo esto y entonces el mejor tratamiento que puedes recibir, porque ya está un trastorno instalado, pues es un tratamiento médico-psiquiátrico, ¿no? A lo mejor es un trastorno en una modalidad leve, a lo mejor realmente ni siquiera es un trastorno como tal, sino únicamente es una reacción de ajuste, algo me movió, ¿no? Por algo que me sucedió y efectivamente me circunstancial, un poquito mal, ¿no? Exactamente, y ahí seguramente la psicoterapia solita va a poder hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que el primer pasito es acercarse a una valoración, ¿no? Y ya el profesional va a poder determinar en esa evaluación qué tipo de tratamiento es el mejor. Pero si se encuentra que el trastorno está ya instalado, ¿no? O sea, que ya es una emoción, ¿no? Desmedida, constante, que está generando sufrimiento, que genera disfunción, va a tener que recibir tratamiento médico-psiquiátrico, ¿no? Porque justo con medicamentos. Exactamente. Vamos a quedarnos por este momento ahí, doctora, porque lo que quiero que nos platiques también más adelante es cómo influye esto dentro de una sociedad y cómo lo estamos tratando, porque al ver que es algo tan delicado y que se puede detonar en cualquier momento, ¿qué atención le estamos dando hoy en día, ¿no? Entonces, quédense con nosotros entonces, que seguimos hablando acerca de trastornos mentales y en sí de la importancia que tiene la salud mental. Nosotros justo estaba platicando ahora con la doctora Ingrid sobre esta película, que pues es el motivo de que hablemos de este tema, no solamente por la película, ya lo había mencionado al inicio, sino porque es un tema que cobra cada vez más importancia dentro de la sociedad moderna y que es muy interesante entenderlo para después atenderlo. Y ahora justamente hablamos un poco de que en esta película, doctora, lo que se retratan son diversos factores sociales que influyen hacia el enfermo mental, como cuáles podríamos identificar. No he visto la película, pero sí he visto algunas críticas y comentarios de mis colegas psiquiatras. Está en todos lados, sí, ¿no? Es como el hot topic ahorita, ¿no? Todo el mundo habla de eso. Y algo que me llamó mucho la atención y que sí quiero ver, ¿no? Ahora que pueda analizarla a detalle, es la manera en cómo la sociedad, pues bueno, por un lado motiva, ¿no? Decíamos, ya traes como algo ahí precargado y entonces algo orilla,
¿no? La gota que derramó el vaso, todos dicen, ¿no? Y bueno, históricamente estamos tal vez viviendo, ¿no?, un momento en el que hay un montón de situaciones, ¿no?, en el ambiente que pueden favorecer que los trastornos detonen más fácilmente. Claro. ¿No? Vámonos a cosas, ¿no?, que todo mundo escuchamos por ahí: la violencia, sí, ¿no?, la inseguridad, ¿no?, las condiciones económicas, ¿no?, que todo mundo, no nada más en México, ¿no?, sino que es una situación como a nivel mundial. Y que afecta, ¿no?, principalmente a juventud, ¿no? Y luego Así tú es. dirías, bueno, ya por ser universitario tienes un futuro asegurado, y son el sector más vulnerado en estos temas. Esa parte es complicadísima, ¿no? Porque entonces, bueno, pues los jóvenes cuando entramos a la universidad es como con esta visión de voy a lograr mi sueño, claro, y te ves ya más allá, ¿no? Cuando salgas, cómo vas a ejercer. Pero entonces cuando salen de la universidad no hay oportunidades, ¿no? Y entonces ahí hay esta dosis de frustración que también se va acumulando, y entonces puede finalmente desencadenar, ¿no?, una situación. Es el empujoncito al abismo, ¿no? Finalmente, en este tipo de situaciones. En fin, muchísimas cosas en el entorno que lo pueden detonar. Pero además, digo, la sociedad hace eso, por un lado, como empujar para que finalmente esto se manifieste, y la otra es que una vez que aparecen los trastornos mentales, tampoco responde de la mejor manera, ¿no? Porque hay todas unas condiciones, ¿no?, estigmatizantes alrededor, ¿no? Si tú le preguntas a la gente en qué piensa cuando alguien le habla de enfermedad o de trastorno mental, ¿no?, invariablemente te va a decir en locura. Claro. ¿No? Es como el sinónimo inmediato. Hicimos hace poco un estudio justo en población universitaria, ¿no?, en población que llegó a buscar atención directamente al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, o sea que no les era ajeno lo que significaba vivir una enfermedad mental o un trastorno empapados mental, ¿no? de esto. Así es. Y aún en ellos lo que decíamos, oye, ¿qué es la primera palabra que te viene a la mente cuando escuchas, ¿no?, trastorno mental? Y decían, pues locura, esquizofrenia, psicosis. ¿No? Lo que es más común y que además sí viene con una carga mucho de las películas, de las series que vemos Muy de que te Hollywood. presentan así, exacto. Siempre, ¿no? Y en ese sentido, entonces, lo que hay normalmente es como rechazo. Cierto rechazo, ¿no?, temor en algunas ocasiones, y lo que han comentado, ¿no?, mis colegas que ya han visto la película y que parece ser que es muy evidente en ella, ¿no?, la indiferencia de la sociedad. Claro. Es como, sí te veo, me asustas, a lo mejor te temo o te repudio, pero además no voy a hacer nada por apoyarte. Y encima prefiero pensar que no existes e ignorarte, ¿no?, por completo. Esa parte es muy grave, ¿no? Porque finalmente es una condición. Yo creo que mucha de la dificultad de lidiar con los trastornos mentales es que no son condiciones de enfermedad como en otras, ¿no?, donde se genera una úlcera, donde hay mal olor, cambia los el tono síntomas, de la piel, ¿no? algo evidente. Tú volteas a ver a la persona y dices, a lo mejor, ¿no? En algunas de ellas dices, pues le veo algo raro, pero no tiene nada. Y entonces aparece la frase que es fatal, ¿no? Decir, pues échale ganas, la vida es muy bonita, ¿no? Mira, tú puedes, ¿no? Sal adelante, ¿qué te hace falta? Si tu vida todo es está en la actitud, etc. Exactamente, como si fuera una situación de voluntad, sí, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también el riesgo, decíamos, no es nada más de que le dan una palmadita en la espalda y dicen, pues síguele adelante, y te das la media vuelta y saber cómo sigue. Sino que la otra es que además voltean y dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿No has hecho? Es que no quieres salir. Y entonces viene también, ¿no?, el recriminar. Exacto. Y decir, no. Entonces se vuelve un círculo muy complicado, ¿no?, donde en realidad sí no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de que a la gente le guste estar así, ¿no? Quien ha experimentado uno de estos trastornos sabrá que, o sea, cuando alguien le dice, échale ganas, pues igual la primera cosa que se le viene a la mente es decir, dime en qué, ¿no? Si le he echado ganas en todo para poder salir, no es que yo quiera estar así, ¿no? Exacto, porque además si tú sabes que has hecho bien las cosas, como lo mencionas, ya no queda en ti, y entonces, ¿hacia dónde vas? Sí, entonces hay todo un sufrimiento no solamente por los síntomas que se están experimentando, sino por la reacción del entorno, ¿no? Que es una reacción, decíamos, ¿no?, de rechazo, de ignorancia, de poco apoyo, ¿no? Y por supuesto, pues de indiferencia. Entonces, eso no ayuda no mucho. Es por ahí. Y estamos entonces de acuerdo en este punto, doctora, que sociedad mexicana no le presta atención a estos temas. ¿O tú crees que hay algo más que podríamos hacer? ¿Qué trabajo existe hoy en día ya para que esto no solamente se visibilice, sino que en realidad cambie? Yo creo que no nada más es el problema en México, ¿no? Digo, a nivel global,
Es muy conocido que el presupuesto, por ejemplo, en salud que se destina en todas las sociedades del mundo, de por sí el presupuesto en salud es pequeñito. Claro. El presupuesto en salud para salud mental es todavía más pequeño. Porque justo, ¿no? Nada más basta con que te digan que le eches ganas. Exacto. Entonces, pues de repente hay pocos recursos, ¿no? Pero además se hace muy poco en materia de lo que ahorita estamos tratando de hacer mucho énfasis, ¿no? En la prevención. Claro. ¿No? Porque además de que es más barato siempre no tratar, sino prevenir, ¿no? Las condiciones. Creo que ahí tenemos mucho que hacer, ¿no? Los profesionales de la salud, por supuesto, pero, por ejemplo, la población académica, los medios de difusión, ¿no? En tratar de hacer algo que se llama, muy rimbombante, alfabetizar en salud, ¿no? Y en este proceso de alfabetización en salud mental, pues se trata de brindar información veraz, ¿no? Adecuada. Por ejemplo, ahorita que está tan en boca de todos este tema del Guasón. Más que el morbo, ¿no? Por la película, por lo que pasa, sería un momento clave para aprovechar y hacer un énfasis, ¿no? En decir, oigan, hay que voltear a ver estas condiciones. El que todo el mundo esté diciendo, todos podríamos ser el Guasón, es el mejor momento para decir, claro, así como a todos les puede dar una gripa, les puede dar diarrea, les puede dar alguna otra condición, todos podríamos ser susceptibles de enfermar. Y en ese sentido, ¿qué haces para no enfermarte? ¿Qué haces para fortalecer tu salud mental? ¿Cómo reconocer los primeros signos de los trastornos? Claro. ¿Dónde acudir? ¿No? ¿Por qué sí tomar un medicamento? ¿Por qué no quedarte con la idea de que los medicamentos son malos y son solo para gente muy grave, ¿no? O para locos. Para ¿Por locos. qué no? ¿Por qué el medicamento es necesario? ¿No? ¿Por qué si tienes diabetes y necesitas insulina, si te la aplicas? Y si tienes depresión, no tomas un antidepresivo, ¿no? Claro. Entonces digo, creo que es un buen momento, qué bueno que se levanta la voz, ¿no? A lo mejor en este tipo de temas, y ahora hay que agarrar la ola y aprovechar justamente para difundir, pero difundir con información adecuada, ¿no? Por supuesto. Toda esta propuesta de la alfabetización en salud mental en realidad es que la gente pueda contar con información adecuada para entonces poder tomar decisiones en salud, ¿no? Y más que la información, la manera adecuada de ponerla en práctica, ¿no? Yo quería comentar algo aquí porque, doctora, me llamó muchísimo la atención, te lo decía antes de iniciar, tú ponías en tu estado de WhatsApp, no doy consulta por WhatsApp, casi como un aviso de advertencia de, a ver, por aquí no se pueden solucionar las cosas. Entonces sí ocurre que de pronto las personas, al saber que tú eres psiquiatra, te digan, oye, es que tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si me siento triste? De la nada, sin tener un contexto ni nada. ¿Qué opinas tú como profesional que además se dedica de una manera excelente a atender estos temas, de que ocurran este tipo de cosas? Pues es que yo creo que pasa en general en todas las condiciones de enfermedad, ¿no? Ahora somos muy dados, ya dado que tenemos el WhatsApp ahí a la mano, le mandamos a nuestro médico, sea el que sea, ¿no? Desde el médico general, el ginecólogo, el pediatra. Oye, ¿qué será esta ronchita? O sea, es muy complicado, ¿no? Y te mandan una foto toda pixeleada, Además, no, fíjate que me salieron estas ronchitas ahí, como si uno pudiera tener una especie de bolita mágica, ¿no? Del otro lado del teléfono y decir, ya lo entendí, va. De repente sí es un poco como demeritar, ¿no? Pues todo lo que implica el proceso de un diagnóstico médico adecuado, ¿no? Y la intervención adecuada. Y pues en cuestiones de salud mental de repente es todavía más complicado, ¿no? Y que es algo tan delicado, como tú decías. Exacto. Entonces, bueno, de repente pueden hacer una gran catarsis ahí, ¿no? Me envían un mensaje larguísimo y digo, pues no, creo que no es el medio, ¿no? Más adecuado para poder hacerlo así, ¿no? Lo mismo podrá pasar de repente a lo mejor con los amigos. De repente mal entendemos que, pues como son cuestiones emocionales, iguales si charlo con mi cuate, ¿no? Él me va a poder dar la mejor opción cuando a lo mejor está tan mal informado o peor que yo, ¿no? Y pues no me va a dar la atención adecuada. Entonces sí, ¿no? Yo creo que así como corremos al médico si de repente me caigo y me lesiono, ¿no? Y evidentemente, exactamente, sale sangre, ¿no? Hay una lesión grave y corro inmediatamente al médico, ¿no? En estas cuestiones emocionales también tendríamos que permitirnos, ¿no? El poder decir, no estoy sintiendo bien, ya no estoy funcionando, ¿no? Estoy sufriendo con lo que siento, pues voy a darme una checadita. ¿Y cuál sería el papel de las personas que quizá estamos alrededor de alguien que sienta eso? Como tú decías, en ocasiones no es tan evidente que una persona esté pasando no solo un mal rato, sino que esté a punto de detonarse un trastorno mental. ¿Qué sugerencia nos podrías dar, doctora, al resto? De decir, es prestar atención quizá además no solo a tus seres queridos, sino a la persona que llevas al lado en el camión, incluso. ¿Qué podríamos hacer nosotros para tratar de contribuir? Pues de hecho, primero aprender a escuchar, ¿no? Es muy complicado. Sí, no, generalmente no escuchamos.
¿Qué? No es cierto. Exacto. Por ejemplo, abrir espacios, ¿no? Las redes sociales yo creo que nos han alejado mucho más, ¿no? A la vez que nos tratan de acercar, sí disipan mucho. Es una cercanía muy relativa, ¿no? Estamos aparentemente rodeados de personas, hay quien tiene 20,000 amigos de Facebook sin que realmente tenga un mejor amigo en la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor permitirnos otra vez como dejar el celular de lado y acercarnos otra vez al individuo, ¿no? A escucharlo. No es lo mismo leer. De repente ni siquiera sabes, ¿no? O sea, esta parte del lenguaje no verbal, en este caso no escrito, la pierdes completamente. Claro. La gesticulación, la mirada. O sea, hay veces que tú le preguntas a alguien, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Y es bien, súper bien. No estás bien, te percatas, ¿no? Sí, claro. Bien dicen que los ojos son las ventanas del alma y en efecto, algo está pasando ahí. Entonces, el poder sentarte, ¿no? Y sin decir nada, a lo mejor que todo tu lenguaje corporal diga, sé que no estás bien, aquí estoy, cuéntame, ¿qué pasó? ¿No? El no juzgar, porque igual y de repente estamos diciendo, pero ¿cómo puede ser que esté así por eso? Si es algo tan sencillo. Es una tontería, claro. Cada cabeza es un mundo, algo que a lo mejor a mí se me hace irrelevante, ¿no? Para esa otra persona está significando que se acaba la vida, ¿no? Entonces no juzgar, sino tratar de decirnos, bueno, no, a lo mejor no entiendo cómo te sientes, pero quiero estar aquí para por lo menos saber cómo te puedo apoyar. Que además me encanta que menciones esto, doctora, porque justo es abocarnos a una parte que estamos dejando muy de lado, que es la prevención, porque ya de ahí a ponernos a platicar qué ocurre a lo mejor en una reacción química dentro del cerebro, o qué consecuencias tiene y todo, es ir un paso más adelante, y yo creo que ahorita el mensaje que te podríamos dar es que tenemos que evitar que una situación así ya ocurra, ¿no? Claro. Y lamentablemente se nos terminó el tiempo del programa porque se va volando, pero yo quería agradecerte, uno, sí por estar en este programa, pero también por el trabajo que llevas a cabo en cuestión de promover la salud mental, de atenderlo y además que seas tan profesional en todo lo que haces. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad de promover este tipo de temas. Claro que sí, esta es tu casa, está el espacio abierto para cualquier otra ocasión. Gracias. Cuando salga otra película también de algún asesino en serie lo vamos a analizar. Seguro. ¿No? Y pues bueno, ahí está el tema, esa es la importancia que tiene la salud mental dentro de nuestra sociedad, algunas consecuencias que puede tener el no darle la atención y la intención de pues resolver todas estas cosas de manera adecuada. Ya lo demás está en ustedes, si tienen comentarios por favor díganoslos y nos vemos la siguiente semana en un próximo Tonske.